Buenas tardes a todos, todas y todes, los que estén, quienes nos acompañan, bienvenidos, espero que estén bien. Muchas gracias por estar. Hoy tengo un gran gusto, un gran placer de compartir este último encuentro de este webinar que hemos organizado bajo el título Dilemas y respuestas bioéticas ante la nueva normalidad de la postpandemia, a Mónica Heinzmann, que es médica, magíster en bioética y tiene otros títulos de especialidad de esas cosas que hacen los médicos que uno no entiende bien, pero que son muy importantes, por cierto. Y a Juan Manuel Sarrea, quien es filósofo, doctor en filosofía, y también estudia cosas vinculadas con educación, pragmatismo, que también él algo le va a contar cuando hagan sus presentaciones. Ustedes saben que cuando empezamos a pensar esto a partir del área de la unidad asociada en Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET aquí en la Universidad Católica y con el apoyo de la Red Bioética, con el apoyo de la Fundación La Salle, con el apoyo del CIEX, del CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba, nuestro interés era decir, bueno, ¿cómo hacemos para pensar lo que nos está pasando a partir de la pandemia? Primero pensamos los problemas legales, luego las cuestiones vinculadas con la salud y el vínculo con las nuevas tecnologías, las pantallas y demás. Y hoy vamos a hablar de educación y ecología. Así que sin más prólogo, le doy la palabra a Juan y a Mónica. Y muchas gracias por estar. Ha sido muy interesante esta convocatoria, sobre todo por la posibilidad que nos da de repensar un poco el tema pandémico, porque tiene todo tipo de aristas, ¿verdad? Y bueno, ¿quién soy yo? Antes que nada les cuento, para los que no, creo que con muchos no nos conocemos, yo soy médico, trabajo en medicina clínica, tengo especialidades en medicina vascular y también soy bioeticista. Y como tal, trabajo en bioética, escribo en bioética, soy docente e investigador en la Universidad Católica y participo también de redes de bioética, del capítulo argentino de bioética. Y uno de los temas que a los cuales me he dedicado más de la bioética, también por toda su fuerte vinculación con el ámbito de la salud, son los temas ambientales, ¿verdad? Y bueno, la pandemia vino a desafiar todo eso de una manera muy particular. Así que bueno, creo que siendo las y 7 podemos directamente largar. Yo me voy a ayudar a través de una presentación porque eso me va a permitir estar un poco más concentrada en lo que hay que hacer y decir y no irme demasiado por las ramas. Veamos, ustedes me contarán si se ve mi presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Y se ve. ¿Sí? Emergentes en ecología y educación. ¿Ahí sí? Bueno, entonces, esta parte del ciclo, Diego ya dijo que habíamos estado recorriendo ahora, en estos 3 ciclos, y yo les cuento qué pensé y qué quiero compartir con ustedes. En realidad, una de las cosas que más me marcó en este último tiempo, no tan lejos, hace unos 15 días, fue una experiencia con mis alumnos del último año de medicina, que justamente tenía que dar la clase de bioética, ambiente y salud, y empecé con hacerles ver un videíto que había circulado al principio de la pandemia, muy cortito, que se llama Despertemos, Réveillons nous en francés, Despertemos, y que era hecho por jóvenes, para jóvenes, acerca de todo lo que esta pandemia nos traía en cuanto era el principio, de mayo del 2020 que lo hicieron, sobre todo porque los jóvenes decían, nosotros no hicimos nada para ligarnos todo esto, es decir, no tomamos las decisiones de ir en contra de la naturaleza, del cambio climático, de la deforestación, no tomamos ninguna decisión y ahora estamos acá. Pero bueno, nos asumimos la responsabilidad de despertarnos. ¿Bien? Lo vimos con mis alumnos y yo les pregunté, ¿y cómo se sienten ustedes ahora que pasaron 2 años y medio, 3, casi,
Y ellos me miraron así con una cara muy seria, con los ojos muy abiertos, éramos muchos, y varios, los pocos que se animaron a hablar, me dijeron, la verdad, profe, ahora que vemos esto nos damos cuenta que no veíamos la hora que terminara, no veíamos la hora que recuperáramos la vida, no veíamos las horas de volver a vernos con nuestra gente querida, de volver a salir, de volver a vivir. ¿Y cambió algo? Y poca gente cree que cambió algo. Entonces me quedé bastante perpleja con todo esto y dije, a ver, ¿qué pasó acá? Realmente la pregunta es, ¿no cambió nada? ¿Cambió todo? ¿Cambió algo? ¿O qué pasó? Entonces aproveché la ocasión que nos da este momento para reflexionar acerca de qué pasó con la pandemia, ¿no? Y decidí hacerlo como en 3 etapas. ¿Cómo llegamos? ¿Por qué llegamos a una pandemia rápidamente? Sin detenerme demasiado, obviamente, son pocos minutos. ¿Y cómo emergimos? ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿De qué manera aparecemos en este año, sobre todo, que hay? ¿Y cómo capitalizamos, si es que podemos capitalizar esta experiencia, cómo seguimos después de esto, ¿no? Esos eran un poco los 3 aspectos que quiero compartir con ustedes y la experiencia que me marcó porque yo siento que estamos en, no, seguramente que hay muchos grises, ¿no? Pero hay entre que dice, no cambió nada, menos mal que volvimos a la vida, y quienes dicen, no, no es más lo de antes, ¿verdad? Ok. Si hay alguna, no me molesta que me interrumpan. Sería bueno, de todos modos, que los que están conectados y no tienen que preguntar, silencien los micrófonos para que sea más fácil. Ahí lo silencié, bueno, no te hagas drama. ¿Me están escuchando bien? Por las dudas, si están viendo bien. Sí. ¿Sí? Listo. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Uno podría ver varias cosas, fundamentalmente que el desarrollo de las industrias, la deforestación, la expansión de los monocultivos, la agresión a la biodiversidad que hace, la biodiversidad frena la propagación de virus de especies silvestres o salvajes hacia especies domésticas y humanos. Eso se rompió de alguna manera y bueno, esto es parte de la explicación. Pero por sobre todo hay este fondo de expoliar la biosfera, que muy probablemente siga, como estamos viendo, y es más, hay quien dice que la pandemia no explotó de la nada, que la mesa estaba servida, eso lo dice Jaime Breil, que es un epidemiólogo ecuatoriano, que estábamos en un ambiente con una crítica inestabilidad biológica, incendios, sequías, la intensificación del cambio climático, todo lo que nombramos recién, pérdida de biodiversidad, deforestación, calentamiento global, y varios procesos catastróficos que están como interconectados en esta civilización que construimos, ¿verdad? La dijimos, aceleración del cambio climático, reproducción de la desigualdad, que es algo que se verifica cada vez más a nivel social, por toda esta organización mundial neoliberal, capitalista, que tiene grandes concentraciones urbanas con todos sus problemas, y una ruralidad que ya es tóxica por la cantidad de químicos que vertimos, y todo esto que forma parte de lo que se llama la cuarta revolución industrial, que nos prometen que nos va a dar cada vez más bienes y servicios, desarrollos, ¿no? Y que tiene como una confianza absoluta en todo lo que es tecnológico, tal es así que es una enorme revolución biotecnológica, con la digitalización, los nanoprocesos, la inteligencia artificial, la gobernanza por algoritmos, las redes sociales, o sea, el mundo que tenemos. ¿Bien? Ok. Pero en este mundo, el emergente, como el periscopio de todo este magma, ha sido la pandemia. Y ahí nos tuvimos que detener a ver qué pasó. Se dice que no es una pandemia, sino una sindemia, porque son muchas las condiciones que han concurrido a esto. Y también se dice, y esto lo dice el editorialista de Lancet, que es una revista más prestigiosa de medicina, que hemos tratado los síntomas. Bien, hemos tratado de disminuir la cantidad de enfermos y de muertos, pero no hemos hecho nada hacia las causas.
Y todos estos procesos, ¿qué tienen en común? ¿No? Una misma matriz civilizatoria que hace a qué pasó con la relación de los humanos y la naturaleza. Presten atención a este concepto porque es fundante. Probablemente ahí empieza como la base de todo lo que nos está pasando, la causa madre, vamos a llamarle así, los modos dominantes de relación sociedad-naturaleza. Podríamos decir que hay una crisis de lo que se llama, entre las eras geológicas, el antropoceno, porque es la era en la cual los humanos hemos impactado más decididamente sobre la naturaleza, pero que también se dice que es se llama esta época capitaloceno, porque el capitalismo como sistema político-económico es el que ha producido todo esto. Y a la base, como expliqué, la relación sociedad o humanos-naturaleza que tiene problemas, que está comprometida, que está, en alguna manera se puede hablar de ruptura. Sin embargo, y esto lo dice, para decirlo en pocas palabras y muy bien, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la naturaleza, estamos incluidos en ella, somos parte, estamos interpenetrados, interconectados, no de una realidad al lado, no, estamos totalmente interconectados. Hay una relación de codependencia muy fuerte, tal es así, que hasta lo dice Génesis, somos tierra, vinimos de la tierra, volveremos a la tierra, y todo lo que somos se renueva permanentemente, nuestros átomos, nuestras moléculas, todo lo que somos, a través de la naturaleza, de los alimentos, del aire, del agua, de todo lo que entra a nuestro cuerpo, se renuevan desde nuestros músculos hasta nuestros huesos, hasta las células de todos nuestros aparatos. Bien, entonces, nuestra interconexión con la naturaleza es fuertísima, pero desde hace mucho tiempo venimos muy desconectados y venimos teniendo como humanos una relación de apropiación de la naturaleza y de sacar de ella lo que necesitamos y nada más. ¿Bien? No les concedemos ningún derecho y lo único que hacemos es explotarla a nuestro beneficio. Y la naturaleza está mostrando signos de que esto no va más, de que así no va. Estamos en crisis, periodo de crisis. Y la pregunta es, y bueno, después de todo esto que quise sintetizarlo casi burdamente porque habría tanto más para hablar, es una crisis social, política, económica, antropológica, epistémica, no sé, lo que querramos ponerle. Nosotros quizás la miramos desde la salud, una pandemia, una enfermedad, podemos contagiar, enfermar, mucha gente se murió. Pero todo esto no es más que el emergente de una enorme crisis global, ¿ok? Fíjense qué pasó, cómo salimos. El efecto de la pandemia sobre los ecosistemas. Hay quien dice que lo que tenemos actualmente son necropolíticas, porque son capaces de dejar morir personas y naturaleza con tal que viva la economía, que se salve el sistema económico. Todo lo demás no importa. ¿Qué vemos en nuestra América? ¿Qué vemos en nuestro país? Fíjense, profundización de una matriz productiva que se llama extractivismo. Avanzan los emprendimientos megamineras, la explotación de combustibles fósiles, si no le hace vaca muerta, los proyectos petroleros offshore en el mar argentino, que estamos allí hasta a 300 kilómetros de Mar del Plata, piensan instalar un pozo petrolero con todo lo que eso significa, la carrera por el litio, la vedette del momento, con lo que significa sacar litio y explotarlo, que se hace con agua, en los lugares más desérticos y con menos cantidad de agua que tenemos en nuestro noroeste, en nuestra cordillera en la zona norte, y lo que eso significaría para todas las comunidades que viven de ese equilibrio ancestral y precario. El incremento de la deforestación, viva la agroindustria, sembremos, cosechemos, viva el modelo agroindustrial, no importa qué deforestemos, eso estamos viéndolo día a día, basta escuchar las noticias, porque necesitamos dólares, si no se nos va la economía, si no, no podemos pagar las deudas, pero después qué pasa con las personas y con la naturaleza, ya lo vamos a ver más adelante, o lo verán los que siguen, ¿bien? Entonces, ¿y qué pasó en el mundo? ¿Qué hizo que saliéramos de la pandemia? ¿Que estamos todos mejor o que estalló la guerra en Ucrania?
Probablemente esa fue la explosión que dijo, bueno, paremos con la pandemia porque ahora tenemos que hablar de la guerra. ¿Bien? Y además, la guerra produjo una regresión del camino de los países más poderosos para evitar los gases de efecto invernadero, porque empezaron a volver para atrás a buscar energía, combustible, en tipo de combustibles que son terriblemente dañinos para el cambio climático y en contra de lo que necesitaríamos, que es buscar energías no contaminantes. ¿Bien? Y no solo eso, el informe Oxfam, que es una organización que todos los años produce un informe acerca de la igualdad y la desigualdad, en agosto del 22 tituló su informe Beneficiarse del sufrimiento. ¿Habían escuchado eso alguna vez en un informe internacional de un organismo prestigioso? No, no. ¿Qué quiso decir beneficiar del sufrimiento? Miren, no quiero detallar el informe Oxfam y les recomiendo que lo miren porque además lo ponen en Google y pueden encontrar las versiones más reducidas y más simples. También no hace falta leerse cientos de páginas. Solo algunos titulares. Cada 30 horas la pandemia genera un nuevo 1.000 millonario. Nuevo 1.000 millonarios, mientras que al mismo ritmo 1 millón de personas caen en la pobreza extrema. ¿Bien? Está más cara la comida, ¿quién lo duda? Todos vamos a comprar. ¿Quiénes se beneficiaron en la pandemia? Sectores estratégicos, el energético, el alimentario y el farmacéutico. Las empresas de estos sectores, monopólicas, muchas de ellas, son especialmente comunes allí, han logrado beneficios sin precedentes. Y las personas, millares de personas trabajadoras, han tenido problemas para llegar a comer, ¿verdad? Y a tener salarios dignos. Estas fortunas de los 1.000 millonarios de los sectores de alimentación y energía, miren los números, se han incrementado 1.000 millones cada 2 días. 5 de las empresas, principales empresas energéticas, se embolsan en conjunto $2.600 en beneficios cada segundo. Eso produjo la pandemia. Mayor desigualdad. ¿Qué pasó acá? ¿No era un virus que afectaba la salud? Entonces, nos tenemos que hacer muchas preguntas. Otra de las cosas que está pasando y que está a la luz de todos, la crisis de precios. ¿Por qué suben tanto los alimentos? ¿Bien? Y hay análisis de muchos organismos que se ocupan del tema, y esto es un artículo de Silvia Rivera que escribe muy bien, Engordar con el hambre. Bien, enfrentamos una crisis de precios que tiene que ver con la especulación financiera de los productores, y no porque falten alimentos, no porque Ucrania esté en riesgo, le faltan alimentos al mundo. Bien, es la especulación financiera de quienes controlan estas cadenas, las que, digamos, tienen que ver con el cambio de precios, y no porque haya escasez. Bien, y vuelve a repetir, las empresas tecnológicas, energía, farmacéutica, que se siguen lucrando alevosamente por la pandemia, que en conjunto bueno, tienen miles de millones y que acrecientan su poder, y se van enriqueciendo a costas del hambre de muchísima gente y de la escasez. ¿Okay? Y no es, incluso muy claramente, no es que haya escasez de productos. ¿Bien? El problema es la especulación. ¿Cómo seguimos? ¿Bien? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo? Yo les puse 2 cosas para mostrar a dónde, cómo salimos de acá, cómo sacamos la cabeza. ¿Cuáles son los emergentes? ¿Bien? La pandemia seguramente significó un quiebre, sacudió al menos mucho lo establecido, tuvo que ver, una de las cosas que estamos viendo es los límites de lo que se llama conocimiento, o lo que la ciencia que creíamos dominante, y que es una ciencia atravesada por intereses, lo demuestra todo lo que pasó. Dominada por lo que se llama racionalidad instrumental, que transforma problemas éticos y políticos en técnicos, ¿no? Y el gran solucionismo de Silicon Valley, que todo hay que solucionarlo técnicamente. ¿Y cuándo vamos a reflexionar? ¿O cuánto vamos a pensar a fondo lo que está pasando? Probablemente porque necesitamos otras maneras de mirar el conocimiento. Un autor que queremos mucho, que es Bonaventura Sousa Santos, que es sociólogo,
habla de nuevas miradas a la epistemología. O sea, ¿y partir desde dónde? Desde lo que sufrieron más en la pandemia, los golpeados por la exclusión, los marginados, los pueblos originarios, pero que tuvieron posibilidades de reorganizarse, de crear redes solidarias, o sea, considerar la periferia. Él habla de epistemología del sur, el sur en el pensamiento, ¿verdad? Los que están más lejos de los centros de poder. Y habla de la necesidad de interconocimiento, en algún lugar habla de ecología de saber, o sea, recuperar lo que otras culturas pueden aportar y que ha sido desprestigiado o despreciado por las epistemologías más clásicas y que se arrogan el lugar de la ciencia, cuando mucho más del saber está en culturas, está en pueblos, está en experiencias, está cambiando y tenemos que mirar de qué manera nos hacemos con el conocimiento y desde dónde miramos los problemas. Fíjense, por ejemplo, él habla de que las técnicas ancestrales de cuidado ambiental son un modelo a dónde tendríamos que mirar para aprender a lo que necesitamos ahora, que sí, cuidar, pero sobre todo, ya no hablamos casi de cuidar, hablamos de regenerar. Necesitamos regenerar nuestra naturaleza, nuestra tierra, nuestros sistemas de vida y de biodiversidad. ¿Qué pasa con la relación, entonces, que dijimos que estaba a la base de todo esto, sociedad-naturaleza? Un grupo de investigadores argentinos me interesó este artículo. Se pregunta si la pandemia podría incentivar una reversión de esta aceleración que produjo el antropoceno como destrucción de la naturaleza. Y publicaron hace poco un artículo en la revista Ecología Política que se llama ¿El COVID cambió la percepción de la naturaleza? Y hacen un análisis a través de una encuesta, pero esto es parte de un gran proyecto que se llama Proyecto en CRESPA, un estudio colaborativo sobre las representaciones de la pandemia, que va a ser muy interesante, porque nos va a decir qué le pasó a la gente en sus representaciones, en sus percepciones y en sus cambios de conducta en todo este tiempo, ¿no? Fíjense, no les voy a mostrar el estudio, no era mi intención, simplemente algunos datitos. Con respecto al origen de la pandemia, solamente la tercera parte de las personas encuestadas piensan que el origen está en un problema de la relación sociedad-naturaleza. Solo la tercera parte. ¿Bien? Y muchos de estos son más jóvenes. La media de la gente piensa en otras miradas, en que el virus lo largaron de un laboratorio, en que fue producido por ahí, o sea, otro tipo de miradas. Con respecto a los cambios del modo de percibir la naturaleza a partir de la pandemia, sí y no, nada relevante. Que la solución a la pandemia radica en modificar nuestro modo de vincularlos con la naturaleza, sí, mucha gente lo piensa, 67%, y desearía que hubiera cambios en la mentalidad, en la forma de vivir de las personas, y también critican el sistema capitalista y el sistema de consumo que es insostenible, ¿verdad? Pero, o sea, hay lo interesante de estos resultados, que si bien son preliminares, a ver qué piensa el grueso de la gente, se identifica la relación entre lo que nos pasó con nuestra falta o disrupción de vínculo social a la naturaleza. Pero se entiende que esta relación sociedad-naturaleza es una relación de complementariedad, son parte, pero no se entiende que la verdad es que somos dependientes. Bien, somos dependientes de la naturaleza. Nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, tenemos una simbiosis con la naturaleza. Es más, nosotros pertenecemos a la naturaleza, no es que ella nos pertenece a nosotros. Bien, esto no se ve ni se percibe en el común de la gente. Pero, si bien no se ve como un punto de inflexión, pero está incentivando algunas reflexiones y algunos cambios. Interesante es que los que más mueven la posibilidad de que haya un cambio es la gente joven, la gente que empezó a abrir un poco su horizonte. Y eso es algo muy interesante. ¿Qué tenemos para ofrecer desde la bioética? No sé cómo vengo con el tiempo. ¿Vengo bien? ¿Tengo 5 minutos? Sí, Desde bien, la muy bioética, bien. a lo que nos dedicamos,
Existe una bioética ambiental, también una ecoética, una bioética global, que surge, fíjense, atrás, la bioética global, que es de Van Potter, que fue quien empezó con el pensamiento bioética como una manera de reflexionar acerca de lo que hacemos, de la ética de la tierra. En la ética de la tierra, la máxima moral es, miren qué lindo, una cosa es correcta, buena, cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Y es equivocada cuando tiende en otra dirección. Esto lo dijo un ingeniero forestal, Aldo Leopold, en el año 49. Bien, siglo pasado, requete. Y es muy interesante, porque si ponemos el concepto de algo bueno, que es un concepto moral y ético, en relación con preservar belleza, integridad y estabilidad de la comunidad biótica, tenemos que ver que nuestras acciones están bastante lejos de la bondad de ese ámbito. ¿Bien? Entonces, no es nuevo todo lo que se puede llegar a pensar y reflexionar al respecto, sino que ya lo venimos diciendo desde hace rato. Latinoamérica tenemos aportes como paradigma del buen vivir, los derechos de la naturaleza, el buen vivir como un paradigma que busca construir no mejor vida para cada uno, sino mejor convivencia entre los humanos y entre todos los seres vivos. Otros aportes bioéticos, una ética de la vida centrada en la comunidad de vida, ¿no? La comunidad que hace a todo lo que hace, lo que podemos llamar biodiversidad, valor, derechos de la naturaleza, perspectivas interculturales, una ética próxima del cuidado que parta del sufrimiento de los últimos, de los que ni siquiera tienen voz para entrar a dialogar con los demás, las víctimas. También otros aspectos que son interesantes para la bioética, la integralidad de la vida y la salud. No pensar más la salud humana como una cosa independiente, sino no podemos tener salud humana, lo decíamos hoy en otro grupo de trabajo, si no hay salud ambiental. Salud humana y salud del ambiente son una sola salud. Y esto tiene que ser nuestra manera de mirar la salud de ahora en adelante. La naturaleza tiene que tener su derecho y tenemos que introducir los costos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Lo que le cuesta a la naturaleza reproducir lo que nosotros le extraemos dentro de los cálculos económicos de lo que producimos. Eso sería justicia ambiental o justicia reparativa. Bien, también trata de esto la ecología política. En lugar de lo valioso de lo común, de aquello podemos considerar que es no solo bienes comunes, sino lo común como aquello que le damos un valor todos y en los cuales podemos llegar a tener un horizonte de sentido y de integración. Y también el tema de la relacionalidad, que vuelvo a insistir con eso, estamos relacionados con la naturaleza, estamos relacionados entre nosotros, el paradigma del buen vivir habla de mejor convivencia, y acá añado que una de las mejores definiciones de salud es la definición que viene de los pueblos originarios, de la cultura aymara, donde la palabra salud no existe, existe vida saludable. Vida saludable consiste en tener buenas relaciones con nosotros mismos, con los demás y con lo demás. Eso es vida saludable y eso es lo que mueve este paradigma que está emergiendo desde algunas miradas de mejor convivencia global. ¿Cómo seguimos? Entonces, dijimos qué aportes puede tener la bioética relacionada con la ecología, sí, porque es parte de una de las cuestiones que atañen a la mirada bioética hoy como nuevos emergentes. Seguramente reflexionar, que es lo que estamos haciendo, cuestionarnos, intentar producir conocimiento, pero nos preguntamos siempre, ¿sirve? ¿Alcanza? ¿Cómo hacemos para que esto mueva algo, ¿no? Mueva lo que realmente debe mover, que es nuestros modos de vida, nuestra manera de habitar el mundo, nuestra manera de relacionarnos con lo que existe. Y creemos que realmente donde hay muchas posibilidades de cambiar esto es a través de la educación. La educación en sentido amplio, no solamente en los niveles clásicos, sino la educación desde lo comunitario, la educación en aprender, en desafiarnos a cuestionarnos y aprender. Y las posibilidades de la educación están creciendo, porque hay nuevas miradas, nuevos paradigmas, se habla de educación regenerativa,
Y una de las cosas más interesantes que tiene el ámbito de la educación es valor de de otras perspectivas, que antes nos basábamos, antes me refiero a sistemas educativos quizás muy tradicionales, todo era raciocinio, razón, lo que podemos entrar a través de la mente como conocimiento. Y cada vez más nos fuimos dando cuenta que realmente aprendemos si sentimos, si nos emocionamos, si vivimos, si experimentamos. Un mensaje muy cortito de algo que pasó en la pandemia, un grupo de jóvenes emprendedores que tienen empresas de reciclado, ingenieros, hacen muchas actividades, se dieron cuenta de esto, que no vamos a valorar lo que tenemos ambientalmente si no lo conocemos. Se fueron al sur con una de estas máquinas de Google, que son las que están, digamos, no me acuerdo cómo se llama el sistema, pero que te leen el lugar, ¿verdad? Leen todo el ambiente, y se fueron a los glaciares. E hicieron un documental que se llama Hostil, para poder mostrar y sentir a través de un documental a las generaciones como ellos, a otros jóvenes, qué es realmente un glaciar, cómo lo percibimos, qué nos mueve, qué nos conmueve, porque solamente así, si lo conocemos, aunque sea a través de documentales, si no pudiéramos ir, podemos llegar a cuidarlo, ¿bien? Y podemos llegar a entenderlo. Entonces, estas nuevas miradas de la educación pueden llegar a abrir brechas emergentes valiosas. Y sin duda, la corporalidad, ¿no? En el cuerpo, donde sentimos, vivimos, experimentamos, como lugar de síntesis. Así que bueno, yo lo dejo planteado, lo abro como el abanico y le paso el micrófono y la pelota a Juan Manuel, que sabe mucho más de esto. Yo toco de oído y porque me gusta, pero nada más. Así que gracias por la escucha. Ahí me voy de la presentación y les agradezco mucho el tiempo que me dieron. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. Voy a retomar algunos puntos muy interesantes y muy agudos de la charla. Voy a compartir y les voy a pedir que me digan si ahora cuando expando, si se logra ver. ¿Se logra ver más o menos? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Muchísimas gracias. Bueno, me presento. Yo soy Juan Manuel Sarria, como dijo Diego. Bueno, aprovecho para agradecerle a Diego la convocatoria, a Mónica, también la generosidad y la amabilidad para preparar esto en conjunto. Soy filósofo, soy investigador, becario postdoctoral de CONICET. Trabajo en temas relacionados a filosofía de la educación, en un marco de grupo de investigación en la actualidad allí en la Universidad Católica, junto con el doctor Diego Fonti y Claudio Viale, quien es quien me dirige. Y lo que nos interesa allí es ver los vínculos que hay entre dos tendencias filosóficas contemporáneas, que son el pragmatismo y la teoría crítica, y ver ahí, tratar de ver qué aportes hacen estos enfoques de manera complementaria y disidente para pensar algunas cuestiones relacionadas a la educación. Yo en particular me intereso más y estoy más formado dentro de la órbita del pragmatismo. Está más o menos, si no lo conocen, vamos a ver algo al respecto. A modo así de tratar de simplificar, digamos, a modo de consigna, si se quiere, esta participación, ¿sí? Mi idea es pensar la educación, algunas cosas que pasaron con la educación, ya les voy a decir más o menos qué de la educación, digamos, aportando algunas claves de lectura que en absoluto son nuevas, porque forman parte justamente del pragmatismo y en particular de la obra de un pensador que se llamó John Dewey, que es conocido en el ámbito pedagógico y en la filosofía ni hablar. Y me parece interesante recuperar algunas de sus ideas porque la propia obra de Dewey fue de alguna forma revalorada a partir de algunos fenómenos de carácter muy general
que ocurrieron durante la pandemia en el ámbito de la escolarización, en el colegio secundario y en la educación superior, ¿no? Entonces, la idea es mostrar la actualidad de su pensamiento como medio para que nosotros pensemos qué es lo que pasó, cuáles fueron los emergentes justamente en el ámbito educativo a partir de la pandemia, y les pido que tengamos en cuenta esta visión de problemática global que ya nos brindó de manera muy acabada y sostenida Mónica. Algo importante también, dado que a lo mejor no lo conoce, la idea no es recuperar la biografía de Dewey, sino comentar rasgos de su época que también explican por qué se lo ha recuperado en relación a las problemáticas educacionales en el ámbito de a partir, digamos, de la pandemia del COVID-19. Dewey, en particular, vivió, digamos, un periodo de muchos cambios, que es mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Como sabrán, allí transcurrieron, digamos, bueno, entre otras cosas, podemos mencionar, no sé, el desarrollo del darwinismo como teoría científica y como su impacto también en las ciencias sociales, en la filosofía, en el pensamiento en general y demás. Pero digo, pasaron 2 guerras mundiales y el desarrollo y los orígenes del totalitarismo. A su vez hubo una transformación industrial que generó una transformación sobre todo en Norteamérica, pero en buena parte de Occidente, a partir del uso de la tecnología aplicado, digamos, al mundo del trabajo, a la sociedad, etcétera. Y eso generó grandes migraciones y reconfiguraciones desde el campo a la ciudad, como suele decirse, y eso tuvo un impacto a nivel educacional que nos cuesta mensurar. Por ejemplo, digamos, la educación se pensaba muy diferente cuando estaba muy atada a las actividades, por ejemplo, relacionadas a lo agropecuario, y después con las grandes aglomeraciones urbanas que provocó justamente la transformación industrial, la educación empezó a ser otra cosa. Una de las grandes diferencias es que la llamada educación informal dejó de ser tan recurrente y tan habitual en muchos lugares, sobre todo del interior de Norteamérica. ¿Sí? Pero estos mismos procesos se pueden registrar también en nuestro país. Fue un filósofo pragmatista, Dewey. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir muchísimas cosas, pero entre otras, entre las que me gustaría destacar, el pragmatismo se plantea como una teoría filosófica que intenta pensar problemáticas sociales. Es decir, no es una teoría filosófica indiferente a problemáticas sociales de orden relevante de su presente, sino todo lo contrario. Surge en contradicción con teorías filosóficas que no se preocupan por los asuntos sociales. ¿Sí? También cabe decir que como es una filosofía norteamericana, usualmente ha sido acusada de ser una filosofía capitalista, una filosofía que defiende el statu quo y demás, pero bueno, como todo enfoque filosófico tiene sus detractores, tiene sus ridiculizaciones y también tiene sus puntos críticos valederos, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo a ustedes, ¿sí? Pero un punto también que me gustaría destacar de Dewey para pensar cuestiones educativas tiene que ver con que fue uno de los grandes epistemólogos críticos del siglo XX. Prueba de ello es que Richard Rorty, que es el gran neopragmatista contemporáneo, basó buena parte de su recuperación del pragmatismo en la crítica al conocimiento de Dewey, la cual definió como el antiplatonismo de Dewey, entre otras cuestiones, ¿no? Y siendo un filósofo que es crítico a nivel epistemológico, sin embargo tiene un gran respeto por el pensamiento científico de Dewey, algo que realmente genera una tensión en su propia filosofía que es muy interesante. La pregunta es, ¿podemos nosotros formular la siguiente pregunta, digo, para manejar un registro común? ¿Qué es pensar filosóficamente la educación? ¿Sí? Bueno, obviamente hay, como en toda disciplina, multiplicidad de enfoques. A mí me interesa el enfoque deweyano, primero por el impacto que tuvo, pero, de nuevo, es su actualidad también la que permite que hoy, o la que me habilita hoy convidárselos a ustedes, ¿sí? Para Dewey, educación es básicamente la política de Estado, es decir, el periodo de escolarización, y en particular el periodo de escolarización, el schooling, digamos, y esto
a Dewey lo ubica de manera diferenciada frente a otros filósofos de la educación que le prestan más atención sobre todo al colegio secundario. Para Dewey la clave está sobre todo en el periodo de escolarización, ¿sí? En el primario diríamos, ¿sí? No desatiende el aspecto de la educación superior, ni mucho menos el colegio secundario, pero básicamente buena parte de su pensamiento filosófico, ¿sí? Está apuntando hacia ese lugar, ¿no? En ese sentido me parece también muy extraño, ¿sí? Su enfoque, porque cuando uno piensa en reflexionar sobre la educación y en general de manera crítica y filosófica, inmediatamente, ¿sí? Casi que la conexión es inmediata con el colegio secundario, ¿no? La pedagogía es más, bueno, en el nivel inicial, etcétera. Para Dewey, claramente, dado que es una política de Estado, la formación, ¿sí? Que el Estado intenta imprimir a los ciudadanos, ¿sí? Cuas-ciudadanos, ya surge en el periodo de escolarización, ¿no? Y ahí es donde hay que pensar una serie de cosas para Dewey. Y una de las premisas más revolucionarias de su pensamiento, vista sobre todo desde hoy, es que toda escolarización, toda educación supone una antropología, ¿no? Ya sea que reconozca, ¿sí? Esa política educativa que está montada sobre una antropología, ya sea que no lo reconozca, como habitualmente sucede, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchamos muchos discursos, sobre todo en boca de muchos políticos, de que hay que basar la educación en la ciencia, y sobre todo en la evidencia, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, dado que está basado en la ciencia, que es un discurso neutral, que es lo que la premisa que se supone, entonces no hay una mirada acerca de qué debe hacer una persona o qué debe hacer la humanidad. No, todo lo contrario. Todo enfoque, incluso todo enfoque científico, está transio de valores. Hay una normatividad en todo conocimiento. Y Dewey dice, bueno, la tarea justamente de una reflexión filosófica sobre la educación es poner en evidencia cuáles son esos enfoques antropológicos. Ese es el punto de partida. ¿Sí? Muy en línea con lo que se suele decir la filosofía como una reflexión que sospecha. Bueno, Dewey sospecha. Ahí donde parece que está todo armadito, bueno, veamos qué hay en el fondo. ¿Sí? Digo, y esa visión antropológica para Dewey define tres aspectos que son concretos. En ese sentido, el pragmatismo también apunta a las prácticas concretas. La currícula, es decir, el vínculo entre los contenidos y las situaciones sociales. El método, es decir, cómo enseñar, el rol del docente. ¿Qué mirada hay sobre, digamos, los alumnos? ¿Qué sujeto supone, digamos, la escolarización? Y los fines sociales de la educación, ¿no? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? En ese sentido, la reflexión educativa toma como punto de partida las tendencias antropológicas y después, obviamente, las critica. ¿Sí? Dicho esto, para que uno dice, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la pandemia? Bueno, ¿cuáles fueron los fenómenos de interés, sobre todo para la reflexión educativa, que se registraron a nivel general, ¿sí? En la pandemia? Cuando digo a nivel general, estoy diciendo aquellos fenómenos, ¿sí? Que fueron detectados, como si dijéramos, en el debate público, ¿sí? ¿No? Y que pueden obviamente refrendarse mediante investigaciones empíricas, pero en principio la reflexión es de orden conceptual. ¿Qué es lo que se percibe en el ámbito público y que tiene interés para la educación? Lo primero que fue muy interesante y muy recurrente entre los filósofos y filósofas de la educación es que hubo una reorganización de la currícula como efecto obligado de lo que pasó con la pandemia. Es decir, hubo desde ya el cese de clases en un montón de lugares, pero en otros casos hubo la virtualización, pero a la par de la virtualización, que es una reflexión en sí misma, que involucra virtualizar la educación, etcétera, etcétera, en la relación docente-alumno en ese contexto, si es mejor o no que una educación presencial, etcétera, etcétera, lo podemos dejar de lado por ahora, que es un debate re interesante, pero la pregunta, o mejor dicho, el dato interesante, es que hubo un reacomodamiento de la currícula porque muchos docentes tuvieron que explicar qué es lo que estaba pasando en la sociedad, es decir, la pandemia, qué involucraba la pandemia, y tomaban eso como insight para organizar sus currículas. Tanto en la universidad, eso se veía claramente, pero también en el colegio primario y secundario. Bueno, vamos a reflexionar a nivel en materias como química, como física, como ciencias políticas. Bueno, vamos a tratar de pensar este fenómeno porque nos ha saltado de tal manera que es necesario que tengamos herramientas para poder comprenderlo. Esa manera de
de pensar la educación, que es súper interesante, es decir, pensar, digamos, la educación como herramienta para comprender el mundo, en realidad vino con la pandemia casi como por emergencia, lo cual demuestra, por omisión, que en general la currícula en los colegios y en la escolarización está desacoplada, si se quiere, de las problemáticas sociales relevantes, ¿no? Es decir, uno piensa en la currícula y dice, no sé, está pensando en un ideal, pero claramente no tiene nada que ver con el mundo, digamos, ¿no? Porque viene una pandemia y de pronto estamos echando mano a un montón de recursos para intentar explicar qué es lo que pasa. Entonces, eso sacudió mucho las bases de la filosofía de la educación y que hablar de las bases del debate público. Che, ¿para qué sirve la escuela? Si, en definitiva, ahora en realidad estamos viendo que no tiene nada que ver con el mundo social, digamos, ¿no? Pero digo, es interesante también como dato antropológico. Y otra cuestión de muchísimo interés eh, para la educación tuvo que ver con el resurgimiento de lo que técnicamente se llama el fascismo como modo de vida. Como ustedes saben, el fascismo puede ser entendido como un régimen político, digamos, ¿no? De supresión de las libertades individuales, del Estado de Derecho, etc. Un fenómeno que se registró en diversos periodos singularmente trágicos de la historia a lo largo del siglo XX y que todavía perdura en algunas democracias que uno podría considerar, en algunos gobiernos, perdón, no democracias, que podría considerar relativamente no tan relevantes como fueron, no sé, en su momento Alemania, que es un gran país de Europa, etc., ¿no? Pero se podrían sindicar todavía en la actualidad. Sin embargo, el fascismo como modo de vida es la idea de ciertas prácticas a nivel individual y a veces colectivo, ¿sí?, que minan la calidad democrática y la experiencia democrática de una sociedad que tiene instituciones democráticas, que tiene elecciones y demás, ¿no? Entonces, ejemplos de esto, ¿sí?, se han sucedido y se han discutido durante la pandemia, por ejemplo, con el caso de George Floyd, ¿no? Es decir, George Floyd no es que, bueno, vino un policía y lo mató delante de todos y en realidad hubo digamos, una suerte de condena social unánime hacia ese evento. No, lo que se generó fue el movimiento del Black Lives Matter resurgió con toda su fuerza y después apareció gente diciendo la vida de los policías también vale, ¿no? Es decir, una polarización al estilo, bueno, está bien, se mató a alguien, pero guarda, que también se matan policías, como si se hubiese inmunizado la sensibilidad frente a un hecho absolutamente trágico y deleznable, ¿sí? Ni que hablar de la violencia policial, hubo casos resonantes aquí en Córdoba y en Latinoamérica, y de nuevo con esta suerte de complicidad civil, si se me permite el término un poco exagerado y con carga histórica. Por otro lado, el negacionismo en relación al efecto positivo de las vacunas a nivel de la salud, entendido en este concepto amplio que nos convidaba Mónica, las teorías conspiratorias en relación al COVID, que fueron responsables de que, bueno, en esta encuesta de percepción de pensar que, bueno, en realidad la naturaleza acá no tiene mucho que ver, ¿sí? Y las prácticas epistémicas distorsivas, que con esto se hace alusión, ni más ni menos, a la poca o la indiferencia hacia qué sea verdad y qué sea falso en el discurso público, ¿no? No importa eso. La pandemia para mí es una conspiración de Putin y Biden. Che, ¿pero dónde sacaste eso? Para mí es así, es mi pensamiento. Bueno, pero y al final las vacunas, no, que en realidad, viste, uno dice, las farmacéuticas hacen un negocio, entonces esto lo inventaron ellos. Y uno dice, bueno, pero parate, puede ser un negocio la farmacéutica, pero puede ser verdadera la situación de que haya efectivamente una pandemia. Digamos, podrían ser más complejas las situaciones. Bueno, en definitiva, es muy difícil establecer un debate apelando a la verdad o la falsedad, porque en realidad se ha barrido con el supuesto que dice, es importante lo que sea verdadero y lo que sea falso, ¿no? Es absolutamente trágico, digamos, que Hannah Arendt advirtió que una de las condiciones para el fascismo como régimen político es cuando ya no interesa qué sea lo verdadero y qué sea lo falso, ¿sí? Pero bueno, ahora quiero volver a Dewey, porque Dewey lo que dice es, guarda con las visiones antropológicas de la educación, porque hay ciertas visiones antropológicas que fomentan lo siguiente en nombre de la buena educación. No como, si no funciona la educación, entonces pasan estas cosas. No, no, no. Hay esquemas educativos sumamente exitosos, recontra exitosos, ¿sí?, con estadísticas positivas que lo que generan son estratificación social. Una estratificación social muy cruda, casi, ¿no?,
los de cierta clase social van a ir y van a aprender tales cosas, y los que tienen una clase social distinta van a poder aprender otras, ¿no? Dependencia epistémica, lo cual quiere decir que hay gente que no va a poder tener un ejercicio pleno de su autonomía, ¿sí? Se piensa así. El elitismo dirigencial, ¿no? La idea de que se prepara de manera diversificada quiénes van a llevar adelante los liderazgos, que es un término del management, por cierto, en la sociedad. Pierre Bourdieu, digamos, está anticipado, si quiere, un poco en Dewey. Y por último, la deserción escolar, es decir, hay ciertas miradas sobre la educación que no fomentan la formación en el nivel superior, lo cual es absolutamente deleznable, ¿sí? Entonces, para Dewey, ¿sí?, que vivió a lo largo del siglo XX y un proceso de transformación del capitalismo a un capitalismo industrial, institucional, etc., la mirada que se tuviera sobre la educación era fundamental justamente para evitar una serie de consecuencias que iban aparejados con la idea de que, bueno, estamos en un sistema capitalista que tiene una serie de riesgos, hay una serie de transformaciones sociales que conllevan una serie de riesgos, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí? Y acá donde yo me quiero detener en relación a cuáles son las tendencias antropológicas que Dewey criticó. Él habló del racionalismo puro y del empirismo puro. Fíjense que racionalismo y empirismo tienen como mucho crédito, digamos, a nivel filosófico. Él dice, fíjense las consecuencias de estas posiciones filosóficas a nivel educativo. Dewey tenía también esta mirada acerca, porque para él la filosofía era básicamente una teoría de la educación. Él decía, ¿cómo sabemos que una teoría filosófica es interesante? Bueno, pensemos un modelo educativo a partir de ella y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Muy interesante porque ese criterio para pensar una teoría filosófica le hace echar agua a muchos filósofos. Por ejemplo, Platón, gran filósofo, admirado por todos, un genio de la filosofía indudablemente. En La República, que es su diálogo más conocido, él plantea su modelo filosófico como una teoría de la educación. ¿Y qué se ve ahí? Bueno, para Platón había que dividir las clases sociales, era un elitismo, no podía ser democracia, hace agua por todas lados, ¿no? Visto sobre todo desde la contemporaneidad. Luego, en cambio, decía, veamos cuáles son los modelos filosóficos que podrían casar con una visión democrática que nos interesa. Como no puedo detenerme, digamos, en criticar el racionalismo puro y el empirismo puro, voy a dar cuál es la visión para Dewey adecuada a nivel antropológico para pensar la educación. Primera cuestión, que incluso en la actualidad sigue siendo tan difícil de comprender. Hay que tener una mirada naturalista e interaccionista para las prácticas educativas. Porque hay miradas naturalistas de ya en la educación, pero por ejemplo, los discursos neuroeducativos generalmente son naturalistas pero pasivistas. La idea es, ¿qué vamos a hacer para llenar, como si fuera un reservorio vacío, la cabeza de los alumnos? ¿No? No se piensa en la agencia de los alumnos. Y en general la agencia de los alumnos es suprimida. Fíjense todo el discurso acerca, por ejemplo, de las dificultades de aprendizaje. Si hay uno que es medio inquieto, dificultades de aprendizaje. No se piensa que esa actividad pudiera ser analizada desde un enfoque más complejo, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una suerte de unión entre cierto control social y cierto discurso naturalista pasivista. Frente a eso, Dewey dice, no, el naturalismo tiene que ser interaccionista. Somos personas no aisladas, sino en interacción con el entorno. Y tenemos que pensarnos justamente en esa interacción. Primer aspecto, y esto dice nos va a separar del enfoque que plantea que la mente es una entidad inmaterial, ese es el racionalismo, en filosofía se lo sabe perfectamente, o aquel que piensa que la mente es un órgano natural pasivo, es decir, como si pudiéramos llenarlo de lo que se nos ocurriera a eso que está ahí, ¿no? Fíjense todos los discursos que hay en relación a, por ejemplo, cuando se piensa en las pedagogías a nivel de escolarización, siempre dice, bueno, a los chicos hay que enseñarles tal cosa. Nunca se piensa en la agencia de los chicos, o las chicas, o las chiques, ¿no? Lo que se dice, hay que enseñarles como la imposición desde arriba hacia abajo. Luego, Dewey decía, hay una mirada sobre el conocimiento que hay que definir. El conocimiento tiene que ser definido como un órgano de acción exitoso. ¿Qué quiere decir exitoso? Porque uno diría que el éxito siempre va asociado en nuestras sociedades contemporáneas al éxito individual. Nada más alejado de Dewey. Para Dewey, el éxito, ¿sí?, tiene que ver explícitamente con los fines de la acción, y los fines de la acción para Dewey solo son aceptables cuando son fines comunitarios.
¿no? Y esto tiene directamente que ver con cómo nosotros calificamos la experiencia, ¿no? Pero digo, en relación a la definición del conocimiento, Dewey decía, el conocimiento no es ni un fin en sí mismo, como piensa el racionalismo. Fíjense que pensemos nosotros como cuando hemos ido a la escuela, hay un montón de cosas que hay que saber porque sí. Como si el conocimiento fuera un saber en sí mismo. Che, ¿por qué tengo que saber, no sé, los ríos de Kazajistán? Bueno, eso es conocimiento. No importa que sea útil. Es más, la utilidad está mal vista en el conocimiento. Y de hecho, ahí hay una disputa que tenemos que dar, quienes nos interesa, sobre todo en la educación ambiental, que es que la productividad siempre está del lado de quienes activen un asqueroso capitalismo. Ahora, no se puede ser productivo y respetar a la naturaleza. ¿Cómo que no? Sí, sí se puede producir, sostener las comunidades, generar ganancias y demás. Obviamente, esto tiene, digamos, limitaciones. Ahora, si hay un multimillonario cada 5 segundos, eso no es crecimiento sustentable, ¿no? Como bien lo mostraban las estadísticas de Mónica. Pero digo, la cuestión es que Dewey decía, claro, pero cuando se nos habla de conocimiento, generalmente la idea de productividad está puesta del lado, ¿sí? Por ejemplo, el empirismo más puro, que sostiene que hay que educar a la gente sin tomar en cuenta su agencia individual, ¿sí? Tiene que hablar que los fines de la acción considerados de esta manera promueven el clasismo. Me quedan unos minutitos, ¿sí? Pero quisiera, digo, ya esta es la crítica que Dewey realiza a dos tendencias educativas que yo creo que se replican de manera reconfigurada, digamos, en la actualidad, ¿sí? Pero quería apuntar a este punto de vista amplio, que para Dewey está directamente relacionado a cómo deberíamos calificar todas las acciones que llevamos adelante, ¿no? Para Dewey básicamente los sujetos somos sujetos activos y la educación tiene que ser activa. De hecho, es considerado como el pedagogo de la educación activa. Ahora, ¿qué quiere decir que nosotros apuntemos a un fin comunitario? Bueno, Dewey vincula esto ni más ni menos que con la ciencia. Dice, el resultado de adoptar en un punto de vista social, en lugar del puramente personal, es conocimiento en el mejor del sentido, es decir, ciencia. Y la historia muestra que el avance de la ciencia representa la victoria gradual del punto de vista más genérico, social, sobre punto de vista puramente personales, opiniones o simplemente punto de vista de clase, dogmas, ¿sí? Es decir, Dewey rescata de la visión científica una suerte de actitud muy generosa hacia los puntos de vista, una suerte de pluralismo epistémico. Lejos está, ¿sí? Lejos está de considerar, por ejemplo, que el conocimiento debe subyugar a la naturaleza y al mundo social, como es una idea de conocimiento típicamente moderna. ¿Qué hace el conocimiento? Y viene a someter la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, y a someter al mundo social a través del conocimiento. Bueno, Dewey dice, eso no es ciencia, digamos, ¿no? Ciencia es modificar la experiencia tomando en cuenta la mayor cantidad de puntos de vista posible. En ese sentido, hay tres consecuencias a nivel filosófico educativo que Dewey considera que tiene una reforma de la antropología como la que él proponía y como la que nosotros creo que podemos proponer hoy. En primer lugar, pensar la educación, así como nos obligó la pandemia, en función del mundo social. Hay que dejar de pensar la educación como si fuera un conjunto de contenidos que nada tiene que ver con el mundo que está ahí afuera y con la dimensión existencial de la educación. Dewey tenía una propuesta muy compleja que tiene que ver con lo que él consideraba ocupaciones, pero a mí me gustaría citar la forma en que él define las ocupaciones y que tienen que ver con actividades que respetan los principios naturales del desarrollo social y mental. Dewey tenía en cuenta que el desarrollo tiene que respetar una serie de principios que son naturales. Es decir, la idea de que somos personas en el marco de una interacción entre organismo y ambiente no se pierde jamás. Es por esta razón que Dewey ha sido considerado como un antecedente para la educación ambiental porque adscribe una concepción ecológica del ambiente y no antropológica en el sentido de antropocéntrica, ¿sí? A nivel del método, una educación científica debe ser justamente aquella que tome en cuenta pluralidades de puntos de vista. Por ejemplo, lo que mencionaba Mónica, hay saberes en plural. ¿Por qué no los empezamos a considerar? Bueno, hay que tener un punto de vista amplio, ¿sí? Y dejar de considerar la ciencia como la ciencia. Eso también es una cuestión que ningún pensamiento científico adquiriría, porque es caer en el dogma. Pensar que hay algo así como la ciencia es ser dogmático, es estar entre científicos, a fin de cuentas. Y por último, a nivel de los fines sociales, una reforma antropológica, podríamos pensarlo así, desalienta la división social, no reduce el conocimiento a conocimiento libresco y desacredita el individualismo extremo.
¿sí? Dicho esto, ¿sí? El punto me parece, y acá es donde termino, hasta ahora yo no he mencionado la palabra democracia. Yo diría, bueno, pero has hablado de educación, y no deberíamos pensar que todo esto tiene que ver con la democracia. Bueno, justamente, no empecé por la idea de democracia, porque generalmente hay una suerte de retórica de la democracia en la educación, que es que ay, tenemos que cuidar a los chicos para que disfruten, sean libres y que se desarrollen, y que, no, una suerte de retórica muy edulcorada. Bueno, para Dewey, en realidad, hay que plantear un diagnóstico muy severo en relación a las instituciones, para luego, en función de eso, plantear una política de Estado muy clara, lo cual es muy difícil, ¿no? Y que tiene que ver con pensar que las instituciones no es que garantizan nuestra democracia. Ir a votar cada 4 años no nos garantiza la democracia. Tenemos que pensar que las instituciones que tenemos son resultado de hábitos precedentes. Y con esto me gustaría cerrar con esta idea en la presentación. En vez de pensar, dice, de nuestras disposiciones y hábitos como algo acomodado a ciertas instituciones, tenemos que aprender a pensar a estas últimas como expresiones, proyecciones y extensiones de actitudes personales. Bueno, apareció ya Perón en personales, habitualmente dominantes, ¿sí? Bueno, y con esto les agradezco el tiempo y la atención. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Mónica, muy nutrida y enriquecedora ambas presentaciones. Em, Vamos a hacer esto para quienes nos están acompañando, chicos, chicas, no tan chicos y no tan chicas. Les invitamos ahora a que hagan preguntas, objeciones, consultas. Creo que hay gente por los que yo puedo ver de varias facultades y me parece que acá hay varias cosas, ¿no? Porque digo, podríamos hacer ese ejercicio crítico sobre la educación respecto de qué les estamos nosotros enseñando en la universidad. O sea, cómo la universidad está funcionando. Creo que sería una interesante, o sea, no solamente para ver qué hace, no sé, el ministro de Educación con el colegio, sino también que nosotros, por ejemplo, como docentes, como miembros de de un claustro acá, claustro, o sea, de profesores, hacemos ciertas cosas con ustedes o no, ¿no? Pero bueno, les dejo la palabra primero a quien quiera. Pregunten o que pónganse o en el chat o directamente préndanse el microfonito e intervengan, por favor. Hola, profe, ¿qué tal? Y buenos días a los ambos expositores. Eh, Mi pregunta va más dirigida, no sé si en cuanto a una opinión, pero ¿qué juegos consideran o qué papel consideran que juega los alumnos en las distintas instancias en relación a todo lo que estamos hablando? No sé, Mónica, si querés empezar. Me parece que es una pregunta abierta para los dos. Eh, vos tenés la ¿Podés prioridad. empezar vos? Bueno, bueno. ¿Quién hizo Eh, la pregunta? No identifiqué So- quién. Sofía Besser, me parece. Sofía, sí. Sofía, ok. Eh, bueno, mira, retomo lo que mencionaba Mónica en relación a la experiencia que tuvo con cuando sus alumnos le muestran un documental que dice Despertemos, y un poco no estuve presente en esa actividad, pero la extrañeza que a veces genera, que nos genera el mundo, digamos. Y uno piensa, uno está escolarizado cuando llega a la universidad por ya hace 15 años. Y la cuestión es que no es que el mundo nos parece extraño como la experiencia, no sé, del asombro estético, como uno dice que me asombra la música, sino es como, pareciera ser que se nos enseñan una serie de cosas que nada tienen que ver con poder integrar nuestra personalidad, nuestro proyecto de vida, ya sea individual o colectivo, con una serie de cuestiones que están pasando ahí afuera. Un filósofo contemporáneo de la educación sacó un libro a propósito de la pandemia que se llama Una educación centrada en el mundo, porque justamente volvemos como a la vieja idea de
Sí, tenemos que ver lo que pasa ahí afuera, la naturaleza, las relaciones sociales, los gobiernos, la participación en el espacio público. Me parece que el rol en ese sentido, me parece en general, eh, puede ser planteado como no perder nunca justamente ese vector, que es, bueno, hay un mundo que es bastante complejo ahí afuera y tenemos que tratar de entenderlo y de transformarlo. ¿Sí? Obviamente que es muy difícil de manera, eh, digamos, voluntarista, porque las instituciones nos definen, no hace falta ser Foucault para eso. Y si uno va a la escuela y dice, sí, te orientan para un lado, digamos, ¿no? Pero digo, hay una tarea muy interesante, ¿sí? Sobre todo de pensar la comunidad educativa como una disputa de poder. No hay que ser ingenuo en relación a eso. Yo veo, hay con mucho discurso edulcorado sobre la educación. Muy voluntarista a veces. No, es un campo de disputa. La educación es una política pública que hay que luchar. Por ejemplo, en la actualidad el gran desafío es dejar de pensar que la neutralidad del Estado es no podemos enseñar educación sexual, no podemos enseñar nada crítico, que la política no tiene que entrar de las escuelas. Todas esas son ya prejuicios que están como muy asentados en la comunidad educativa, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. Si uno, por ejemplo, no habla de política en las escuelas, después llega a los 16 años, ahora se puede votar. Y después nos quejamos de cómo se vota una serie de cosas. Entonces, si hasta los 16 años no se ha discutido de política, y no hablo de política como discutir la historia de la política, sino la política partidaria, saber cuáles son las tendencias políticas en la Argentina, el desarrollo del pensamiento liberal, el pensamiento populista. Es como que siempre se mantiene una cierta distancia para vincular a la escuela al mundo presente, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío. Parece algo como muy sencillo, pero hay que vincular la escuela con el mundo de la vida, porque si no es muy difícil. Yo creo que, y Sofía, te darás cuenta a lo mejor si uno piensa, por ejemplo, una escuela para las clases más favorecidas, se da cuenta que el mundo ahí adentro realmente es un mundo sumamente edulcorado. Pero a su vez uno va a una escuela de corte popular, ¿sí? de clase media baja, y las esperanzas de llegar a la universidad están absolutamente cercenadas incluso en el imaginario. A mí me ha pasado de dar charlas, ¿sí? En colegios secundarios, en situaciones realmente de mucha vulnerabilidad, y ver que, por ejemplo, el significante que para mí era obvio, que era ir a la universidad, no es obvio en absoluto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que una buena manera de ir contra eso es no dejar que la institución escolar nos defina del todo. Parece, no sé, pero estudiar la educación está en contra de la educación o no. Hay que tener en cuenta que hay intereses muy marcados en políticas educativas y que la educación es una instancia de normalización, según yo la entiendo, y que ahí hay un rol muy importante de ustedes como alumnos, ¿sí? De desconfiar. Obviamente hay reglas que seguir, pero mantener ese espíritu crítico es para mí lo más preciado que puede tener un alumno en cualquier nivel. No sé vos, Mónica, qué podés decirme. Yo creo que le puedes agregar algo más concreto a lo que estoy diciendo. Está muy bueno el tema y la pregunta, y realmente me hizo pensar que en realidad el rol para mí de los alumnos, además de todo lo que vos has comentado, que realmente tiene todo tu experiencia y tu conocimiento en el tema educativo. Yo puedo hablar también desde que para mí y en mi trabajo como docente es fundamental el rol del alumno en la construcción de conocimiento, porque construimos lo que conocemos, lo que aprendemos, lo que nos damos cuenta juntos. O sea, y yo lo veo cada vez que entro, lamentablemente en la virtualidad es más difícil, pero que entras en el aula y entras en relación, los alumnos, de acuerdo a sus actitudes, a sus preguntas, a sus intereses, hasta las caras que ponen, sacan de uno lo que hay que dar, o lo que hace falta, o la forma, y es siempre, es como que cada vez se construye una cosa nueva que para mí lo que se aprende viene de cómo nos relacionamos, no de que te digo esto para que vos aprendas lo que te digo, sino en esa relación que construimos en el momento de la clase, o en el momento de leer a un autor o conocer algo, de esa experiencia yo aprendo y me nutro. A ver, a ese punto veo que
es fundamental, ¿no? El rol de los alumnos, y justamente en esta participación que es bueno que sea crítica, activa y desafiante también, porque es el alumno el que le saca al docente lo que se construye juntos. A mí me parece que es una parte muy importante de lo que hace a la relación educativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por ahí, digo, como preguntabas, ¿no? De si la Facu, eh, o sea, qué podía hacer también o cómo nos sentíamos los alumnos, ¿no? Yo creo que el simple hecho de generar estos espacios, de ser conscientes de la problemática, de pelear por soluciones, yo creo que también eso, ¿no? De que por ahí nos olvidamos que no es el sistema, el mundo de afuera, sino que somos nosotros. Nosotros somos el sistema, nosotros somos el mundo y somos cada pequeño en su casa y cada pequeño cambio que uno puede hacer de su parte, o un cambio que puede generar repercusión, porque como amigo, hermano, madre o padre, lo que sea, también contagia, ¿no? Yo creo que también eso, las ganas de saber, de cambiar, de hacer las cosas bien, se contagian. Y creo que la Facu, la verdad que le pone muchísimo a todo esto. Bueno, lo vemos con los cestos de reciclaje, los vemos con todas estas propuestas que tienen, que la verdad que uno por ahí se pierde porque entra al campo y es como que hay un millón de cosas para hacer, como que acompaña mucho al alumno, y busca que también se forme integralmente, ¿no? Como que no es solo educación académica, sino que también busca que uno se sienta como en casa. Así que nada, de mi parte, agradecer, y nada, que siento que la Facu va orientada, va bien. Yo creo que lo que dice Pilar, me permito decir esto, que también tiene que ver con la noción de experiencia, que en general externalizamos la experiencia en otras cosas, las situaciones en otras cosas, y no vemos nuestro propio vínculo en el sistema, como bien dice Pilar, ¿no? O sea, para bien o para mal, como partes de un sistema. General, o sea, la responsabilidad de eso, de las empresas tales o cuales, cosa que tiene su razón de ser, obviamente, pero también nosotros como parte beneficiaria. Creo que esa es la cuestión grande que descubrieron las éticas de la responsabilidad actuales, que ya no es mi intención en este hecho ahora, sino que son cosas que yo genero participando de un sistema, a lo mejor involuntariamente, o que podría hacerlo distinto, pero no lo hago porque involuntariamente ya me ingreso en un mecanismo, y que tiene efectos indeseados. Entonces, pero yo ni siquiera sé que esos efectos son míos. Entonces, eso es una cosa, me parece interesante cuando, qué sé yo, la gente que define cómo va a ser el transporte público de Córdoba nunca tomó un colectivo. La gente que define cómo va a ser la educación pública manda a sus chicos a una educación privada. Entonces, claro, hay un divorcio entre la vida de quienes son decisores fuertes y la vida del resto de las sociedades que se complica mucho, ¿no? Pensemos en los sistemas de salud, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, tenemos un grave problema de la salud, cierto. Ahora, quienes deciden sobre la salud en general están en un tipo de sistema que no es el que utiliza la gran mayoría de la población. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Hay un divorcio. Más allá de que lo sepan teóricamente, nunca les tocó vivirlos. Entonces, es muy difícil comprender lo que sucede con una capa social si uno nunca entró, mínimamente al menos, en su experiencia en esa capa social, ¿no? En esperar un colectivo, esperar que te, no sé, que te atiendan en una guardia de un hospital o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno. No sé, perdón, O si sea, es que, querían agregar algo a Pilar los chicos, Juan y Mónica, o... vos, no, Pilar. Mónica, si querés decir algo, así yo. Está bien, me parece con lo que agregó Diego, está bien. No hay otra cosa por ahora en mi parte. No, yo me quedé pensando en, hace poco, no sé si estarán enterados, hubo un intento de rediseño constitucional en Chile, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, por muchas razones. Bueno, todo lo que está sucediendo en Chile es muy interesante, porque
Esto de la experiencia que decía Diego es lo más difícil de poner en juego y a su vez es lo más evidente, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con esa reforma constitucional, según la lectura de muchos filósofos del derecho y filósofos del derecho, que es, bueno, había un acuerdo en reformar la Constitución, pero después la Constitución se diseñó, como si uno dijera, en las aulas universitarias, ¿no? De manera muy elitista, si se quiere, y no como producto de una deliberación que podría haber sido mucho más fructífera. Obviamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto constitucional, que era muy de avanzada, pero esa experiencia de Chile pone en el tapete esta cuestión de la necesidad de pensar que la forma de construir juntos es el encuentro en la experiencia concreta. Mucho más allá de que uno pueda poner, sí, o sea, se ha pensado a lo largo del siglo XX, ¿sí?, que la forma de definir la democracia tiene mucho que ver con una deliberación racional, cosa que a mí me parece que tiene un muy buen dejo de razón, digamos. Tenemos que aprender a discutir, para ser críticos hay que saber expresar los puntos de vista, saber qué dice el otro, reconstruir puntos de vista y demás. Pero digo, la experiencia, digamos, tiene un halo de complejidad respecto de las prácticas sociales que a veces es irreductible, digamos, lo que uno pueda transmitir en términos proposicionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo, hay una tarea muy interesante para pensar una idea de tolerancia, tal vez. Miren, estoy pidiendo algo muy básico, pero en general vivimos épocas donde es difícil entender la experiencia del otro. Pensemos en la condena, por ejemplo, frente a los planes sociales. Hoy es casi como un cliché, casi, ¿no? Cuestionar la necesidad de planes sociales. Es como casi defender lo contrario. ¿Por qué no eliminarlos? Como uno dice, che, pero ¿cómo es la experiencia de alguien que no tiene recursos y que no tiene posibilidad de acceder al mundo del trabajo? Si tomamos en cuenta la experiencia, es muy fácil. No, pero te hace parte de toda una construcción que nada tiene que ver con poner en juego las experiencias múltiples, diversas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tarea interesante ahí de pensar las experiencias, sobre todo porque la educación tiene mucho que ver con eso. Lo que mencionaba recién Pilar, que es, a veces uno aprende más de manera indirecta, esta unidad también de Dewey. Uno aprende porque se involucra. Cuando uno dice, yo aprendí en mi casa a diferenciar los residuos para... Y sí, lo aprendes de forma indirecta porque lo incorporas a tu experiencia, no es que lo aprendes mediante un postulado. Por eso me parece que recuperar en esa línea la idea de experiencia puede ser muy atractivo, muy interesante, y puede ser un puente para repensar también la participación política, porque lo que vos decías, Diego, toman decisiones sobre el transporte público a gente que nunca tomó el colectivo. Pero uno también ve que hay una diputada que es cartonera y la gente tampoco en el discurso público dice, che, como una persona sin preparación debate. Y uno dice, pero qué mejor que alguien que sabe de primera mano las problemáticas del sector social más atacado por las políticas económicas, que para que defienda, digamos, diga, che, no sé. Bueno, yo creo que ahí también hay una idea de educación que pesa, ¿no? Como si diciendo, una persona educada es una persona que tiene un posgrado. Y uno dice, bueno, pero ahí no le estamos agarrando un poco, me parece, ¿no? Pero es para, no estoy tratando de bajar línea, digamos, sino de pensar, a lo mejor alguien está en desacuerdo acá y dice, no, mire, para mí la educación sí tiene que ver con la formal y demás, ¿no? Y complejizar y que son todas partes que ninguna parece prescindible. O sea, así como no podemos prescindir, qué sé yo, de un especialista si me voy a operar del corazón, tampoco podemos prescindir del conocimiento de primera mano de quien le toca vivir en un lugar que se inunda. O sea, las dos cosas son igualmente necesarias para cuestiones distintas, obviamente, pero me parece que eso es un punto importante a tener en cuenta. Cosa que en bioética, dicho sea de paso, no es siempre muy importante para la autonomía. Porque cuando yo tengo que preguntarle a un paciente, y esto muchas de ustedes van a trabajar en ámbitos de la salud, y muchos y muchas de ustedes posiblemente van a estar, por ejemplo, pienso por algunos nombres que veo del campo psicológico, y van a tener que trabajar en un hospital donde se acompaña a alguien en un momento, digamos, terminal de su vida o muy crítico de su vida para tomar decisiones. Claro, la medicina va a decir, bueno, la mejor decisión es esta. ¿Mejor según en qué sentido? Claro, mejor en función de ciertos resultados, perfecto. Pero a lo mejor la persona no quiere ese resultado.
quiere otra cosa, es decir, bueno, yo en realidad lo que prefiero es no beneficiarme en este sentido y sí en este otro. Bueno, para eso hace falta incorporar en el conocimiento mucho más, por ejemplo, que la técnica que te va a decir, bueno, claro, si haces esto vas a obtener más meses de vida. Sí, pero a lo mejor la persona no quiere más meses de vida, a lo mejor quiere menor dolor y más tranquilidad, por ejemplo. Y eso no lo podemos saber si no estamos de alguna manera en interacción con la persona, comunicándonos, la persona en libertad de expresarse, de decir sus sentimientos, sus condiciones de vida. Complejo, fíjense cómo hemos terminado en bioética de vuelta, ¿no? Sin forzar mucho la cosa en realidad, porque tiene que ver con esta multiplicidad de las cosas. Gente, miren, hace 1 hora y media que estamos, tampoco queremos abusar ni de nuestros queridos expositores, ni de ustedes que están aquí, así que si les parece, yo de mi parte no tengo más que agradecerles a Mónica y a Juan y a todos quienes nos han acompañado. Bueno, palabras finales si quieren, Mónica y Juan, hablen ahora o callen hasta el próximo webinar. Mónica, por Ok. favor. Bien, creo que muy interesante también el intercambio en todo lo que estuvimos hablando y de hecho agradecida de poder tener estos espacios. Espero que también, aunque no nos hayamos visto las caras, exista esta posibilidad de haber compartido un poco de nuestras miradas y también de esto que hemos atravesado, ¿no? De toda esta experiencia que hemos vivido. Y creo que justamente la palabra experiencia salió muchas veces y creo que es algo tan valioso y que nos va a ayudar siempre a saber capitalizar la experiencia, ¿no? Capitalizar lo que estamos viviendo, lo que nos atraviesa, con la posibilidad de ver cómo salimos de eso, qué nos movió, y con el tiempo uno se da cuenta cuánto aprende de eso. A mí me pasa, por ejemplo, como médico, o sea, uno tiene un montón de conocimiento porque tiene que estudiar y muchísimo, pero realmente donde aprende y donde algo no se te olvida más es en la experiencia de la relación con el paciente, ¿no? Esa experiencia de relación, que el otro te cuente cómo lo está viviendo, que uno lo escuche, que uno intercambie, que se conmueva con lo que le pasa, como con lo que vive, hace que uno tenga no solo una experiencia de saber más, porque adjunta conocimiento, pero adjunta un enorme aprendizaje que también es ético, moral, y que va generando, digamos, muchos cambios en uno mismo, ¿no? Y eso realmente es algo que es muy, muy bueno que nos permitamos, los que estamos en educación, los que estamos en salud, en aprender a dejarnos atravesar, conmover y mover por lo que vivimos, ¿no? Por el encuentro con el otro. Creo que tenemos todavía mucho que aprender del valor de lo relacional y de cuánto que nos impacta, nos cambia, nos transforma, no solo nos enriquece, sino que realmente nos modifica. Y me parece que eso es una de las cosas más, ojalá que sea una de las experiencias buenas, en el sentido de positivas, que saquemos de la experiencia que atravesamos como pandemia, desde nuestras relaciones personales, a nivel familiar, de amistades, de universidad, educativas, ¿no? Que ojalá que salgamos mejor parte, digamos, de alguna manera seamos mejores en ser parte de esta trama, de esta comunidad de vida, ¿no? De sentirnos más parte, de sentirnos uno más de una trama de vida y no un pobre atravesado por los conflictos, sino soy parte de todo esto. Y en esto crezco, en esto camino, en esto aprendo. Era solo una pequeña aporte personal, más que nada. Gracias. Gracias realmente. Bueno, yo no voy a agregar mucho y de hecho confieso un off the record con Mónica que hablamos de la generación actual, no en términos de una edad cronológica, sino un clima de época que cualquiera puede capturar y que tiene que ver con que justamente la conmoción, la experiencia sensible, son aspectos que ya uno no deja de lado. Yo realmente me conmueve escuchar a Mónica, digamos, desde un saber médico, alguien que está formada en el área médica, si bien con fuerte acento en la bioética,
y que ya no adscriba la vieja ética positivista que uno ve, digamos, todavía muy presente en el discurso médico, ¿no? Entonces, no, acá hay que mirar con una distancia, no, realmente conmoverse, dejarse atravesar, escuchar la palabra, ¿eh? El logos, digamos, del paciente. A todos nos ha pasado como paciente que en general, cuando uno va a una consulta y demás, es como que lo menos que importa es lo que digas, ¿no? Son los datos, ¿no? Y creo que eso demuestra que hay un aire de época muy interesante que tenemos que saber capturar, y que hay un quiebre generacional que tal vez permita que no haga falta que de acá 20 años haya que mostrar un documental que sea despertemos, porque ya estamos despiertos y porque ya el mundo es distinto y pues ya nos hemos regenerado un poco tomando este saber regenerativo del que hablaba Mónica. Así que yo insto a ese ejercicio de individualidad, a desconfiar de las instituciones, a mejorarla, a involucrarse, a que no todo nos guste, pero que eso tampoco involucre que nos deje de interesar los espacios. Siempre digo, está bien que un profe de la universidad o del colegio no nos guste, pero que a la escuela, que sea un espacio para seguir construyendo, digamos. Me parece que eso está muy bueno. Así que adscribo a ese mensaje, si se quiere, optimista que manifestaba Mónica. Y bueno, nuevamente gracias, Diego, y a todos ustedes, realmente por la escucha y por las preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos estaremos viendo.